Soy Audrey Thompson, tengo 32 años y estoy sola sobre el escenario de la industria, abrazando mi premio. Los aplausos se sienten vacíos sin mi familia en la audiencia. Ellos prometieron estar ahí, en primera fila, animándome. Pero en lugar de eso, se fueron de último momento a un viaje a las Bahamas sin mí. Siento orgullo y abandono al mismo tiempo mientras miro los asientos vacíos que eran para ellos. Al salir del escenario, un hombre mayor me pone algo frío en la palma de la mano, una llave. Sus ojos se arrugan con calidez mientras susurra, «Bienvenida a casa». De repente, mi teléfono vibra con 66 llamadas perdidas. Antes de continuar con esta historia, ¿desde dónde me estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios, suscríbete y quédate para descubrir cómo esta misteriosa llave abrió todo lo que nunca supe que necesitaba. Creciendo en los suburbios de Boston, mi casa parecía perfecta desde afuera, una casa estilo colonial, jardín impecable, padres exitosos que parecían tenerlo todo resuelto. Mi papá, Richard Thompson, construyó su firma contable de la nada hasta convertirla en una de las más respetadas de Nueva Inglaterra. Mi mamá, Elizabeth, manejaba un negocio de bienes raíces de lujo para la élite de Boston. El éxito y los logros no solo se alentaban en nuestra casa, se esperaban, se requerían, eran la base para ganarse el amor. Pero desde que tengo memoria, había una jerarquía no dicha en nuestra familia. Mi hermano menor, David, ahora de 30 años, de alguna manera siempre acaparaba la atención a pesar de sus logros mediocres. Traía calificaciones C++ y recibía elogios enormes. Yo sacaba puros A y solo me daban un simple asentimiento. Cuando David entró al equipo junior de básquet, mis padres hicieron una parrillada en el patio. Cuando yo fui seleccionada para un programa prestigioso para jóvenes artistas a los 16, se olvidaron de ir a la exposición. Luego estaba mi hermana Heather, de 28, que aprendió temprano que seguir las expectativas de nuestros padres era el camino más fácil. Ella siguió los pasos de nuestra mamá en bienes raíces, incluso adoptando su estilo de ropa y sus gestos. Heather aprendió a navegar la dinámica familiar convirtiéndose en un espejo de los ideales de nuestros padres, sin cuestionar su visión del mundo. Yo tomé un camino distinto. Creía ingenuamente que si trabajaba lo suficiente y lograba lo suficiente, mis padres finalmente me verían, realmente me verían. Me lancé al diseño gráfico con una pasión que me consumía, esperando que cada nuevo logro fuera el que los hiciera sentir orgullosos. Graduación de la preparatoria. Fui la valedictorian. Mis padres estaban en la audiencia revisando sus relojes, y se fueron justo después de mi discurso para ir a uno de los eventos de recaudación de David. Él estaba recaudando dinero para un viaje de servicio a Guatemala, un viaje que abandonó a mitad porque, según él, era demasiado intenso. Graduación universitaria en Rhode Island School of Design. Mi mamá comentó que mi ropa no parecía profesional y mi papá pasó la mayor parte de la ceremonia respondiendo correos en su teléfono. La cena de celebración se cortó porque Heather tuvo un pequeño accidente de coche y necesitaba apoyo emocional inmediato. Una y otra vez, el patrón se repetía, mis logros eran minimizados y las pequeñas crisis de mis hermanos eran exageradas. Vacaciones familiares programadas durante mis eventos importantes. Cumpleaños olvidados o minimizados. Regalos de Navidad que mostraban poco interés por mis pasiones o gustos. 5 años después de salir de la universidad, había construido una carrera respetable en Horizon Creative, una agencia boutique de diseño en Boston. Empecé como diseñadora junior y, después de muchas noches largas y fines de semana sacrificados, llegué a ser líder creativa senior. Mi portafolio se volvió impresionante, pero aún faltaba algo, reconocimiento profesional a gran escala. Entonces llegó la oportunidad. Una cadena nacional de hoteles necesitaba un rebranding completo para su línea de lujo. Querían algo atrevido pero elegante, moderno pero atemporal. Durante 3 meses puse todo mi esfuerzo en ese proyecto, creando un enfoque innovador que mezclaba elementos dibujados a mano con técnicas digitales de punta. Cuando la campaña se lanzó, las publicaciones del sector lo notaron. El cliente reportó un aumento del 20% en reservaciones durante el primer trimestre. Ese proyecto me valió una nominación al Apex Award, uno de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del diseño. Los ganadores anteriores habían lanzado estudios exitosos, publicado libros y se habían convertido en nombres reconocidos en el mundo del diseño.
Este era mi momento, la validación por la que había trabajado durante años. Cuando llegó la carta de nominación, llamé a mis padres de inmediato. ¡Qué maravilla, cariño!, dijo mi mamá, con la voz distraída. Podía escuchar que tecleaba algo al fondo. ¿Qué día es la ceremonia otra vez? El 15 de septiembre, respondí. Viernes por la noche, en el Grand Meridien Hotel. Tengo 2 boletos extras además del mío. Esperaba que tú y papá pudieran venir. Y déjame revisar nuestro calendario, dijo. La escritura se detuvo. Sí, creo que podemos. Tu papá tiene una conferencia esa semana, pero regresa el jueves por la noche. Lo haremos posible. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que tal vez finalmente serían testigos de algo importante para mí. Me permití tener esperanza, incluso envié invitaciones formales con todos los detalles, aunque ya se los había contado verbalmente. En las semanas previas a la ceremonia, me di el gusto de comprar un vestido azul medianoche que resaltaba mi cabello cobrizo y mi piel clara. Practiqué mi discurso de aceptación, aunque me decía a mí misma que no me emocionara demasiado por ganar. Solo tener a mis padres ahí sería suficiente victoria. 2 días antes de la ceremonia, llamé para confirmar los últimos detalles. Oh, Audrey, mi mamá sonaba alterada. Tenía que llamarte. Surgió algo. Mi estómago se hundió. La sensación familiar de decepción se esparció por mi pecho como agua fría. ¿Qué pasó ahora? Pregunté, tratando de no sonar amarga. Tu hermano ha estado muy estresado con su nuevo puesto. Ya sabes, apenas empezó en esa firma de inversiones. Tu papá y yo decidimos que la familia necesita unas vacaciones de emergencia. Volamos a las Bahamas mañana por la mañana. Toda la familia. ¿Y la ceremonia? Bueno, Heather también irá. Claro. David necesita todo nuestro apoyo ahora. Seguro lo entiendes. Esta promoción le ha costado mucho. Apreté más el teléfono. Mamá, esta ceremonia es el momento más importante de mi carrera hasta ahora. Te hablé de ella hace meses. Habrá otras ceremonias, cariño. La familia va primero. Ya sabes eso. David realmente necesita este descanso. La conversación terminó con promesas vagas de compensarme y asegurar que pensarían en mí esa noche. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que estaban eligiendo perderse. Pasé esa noche alternando entre llanto y enojo, y finalmente decidí que asistiría sola a la ceremonia. No permitiría que su ausencia disminuyera este logro. Merezco estar aquí, sin importar quién esté en la audiencia. La noche de la ceremonia llegó con un clima perfecto de principios de otoño. Tomé un ridesare hasta el Grand Meridien Hotel, viendo cómo parejas y familias llegaban juntas mientras yo me acercaba sola a la entrada adornada. Mujeres con elegantes vestidos acompañadas de esposos orgullosos, hombres en smoking con sus padres a su lado sonriendo. Incluso mis colegas de Horizon Creative habían traído pareja o amigos para celebrar. Audrey, te ves increíble, llamó Sofía, nuestra directora de la agencia, cuando entré al gran salón de baile. Su esposo estaba a su lado, apoyando la mano en su espalda. Gracias, sonreí, tratando de proyectar confianza. Ustedes también se ven muy bien. ¿Dónde está tu familia? Guardé toda una mesa pensando que se unirían, dijo Sofía, mirando a su alrededor. Tuvieron una emergencia de último momento, expliqué, con la mentira amarga en la boca. Las vacaciones familiares no podían reprogramarse. Sofía frunció un poco el ceño. En tu noche de premios, qué mala suerte con el tiempo. Asentí, sin confiar en mí misma para seguir hablando del tema. Al acercarme a nuestra mesa, noté las sillas vacías que deberían haber ocupado mis padres. Las tarjetas impresas con sus nombres parecían burlarse de mí. Las retiré discretamente y las guardé en mi bolso. Durante la cena, mantuve conversaciones agradables con mis colegas mientras luchaba con el vacío que sentía por dentro. Cuando llegó el postre, ya no tenía apetito. Moví el pastel de chocolate en mi plato mientras comenzaban los anuncios de los premios. Primero fueron las categorías menores: mejor tipografía, excelencia en diseño web, talento nuevo destacado.
Cada ganador subía al escenario con sus seguidores animando desde la audiencia. Aplaudía mecánicamente, revisando mi teléfono de vez en cuando. Ningún mensaje de mi familia, ningún reconocimiento de lo que se estaban perdiendo. Y ahora, el momento que todos hemos esperado, anunció el presentador. El Apex Award por innovación revolucionaria en diseño. Mi categoría. Mi corazón latía a 1000 mientras mostraban breves videos del trabajo de cada nominado. Mi rebranding del hotel apareció en las enormes pantallas, provocando murmullos de admiración en la audiencia. La ganadora de este año del Apex Award es, el presentador hizo una pausa dramática y abrió el sobre. Audrey Thompson, por la colección de rebranding de la Azora Hotel. La sala estalló en aplausos. Mis colegas en la mesa se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Me levanté con las piernas temblorosas, acomodando mi vestido mientras me dirigía al escenario. La caminata se sintió a la vez interminable y demasiado breve. Había imaginado este momento diferente, viendo las caras de mis padres en la audiencia, finalmente presenciando su orgullo directamente en lugar de escucharlo de forma indirecta después. Al aceptar el pesado premio de cristal, el foco casi me cegó. Ajusté el micrófono y respiré hondo. Y gracias al comité del Apex por este increíble honor, empecé, con la voz más firme de lo que esperaba. El discurso que había practicado mencionaba primero a mi familia, pero me encontré cambiando el enfoque. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis mentores en Horizon Creative, especialmente a Sophia Winters, que me dio la libertad de arriesgarme con este proyecto. Seguí agradeciendo al equipo del cliente, a mis socios de colaboración, incluso a mi primer profesor de diseño que me animó a seguir este camino. Hablé sobre la importancia de la expresión auténtica en el arte comercial, del equilibrio entre las necesidades del cliente y la integridad creativa. Ni una sola vez mencioné a mi familia. Al concluir, la audiencia se puso de pie para darme una ovación. Las lágrimas me picaban los ojos. Este momento debería haber sido presenciado por quienes me conocían desde siempre. En cambio, desconocidos aplaudían mientras quienes compartían mi sangre bebían tragos tropicales en una playa. La recepción después fue un borrón de felicitaciones, tarjetas de presentación intercambiadas y promesas de futuras colaboraciones. Sonreía y trabajaba en piloto automático, sosteniendo el premio que cada minuto se sentía más pesado. Cuando la multitud empezó a dispersarse, me encontré sola cerca de una de las ventanas altas con vista al Skyline de Boston. Bastante vista, ¿no? Dijo una voz a mi lado. Me giré y vi a un hombre mayor con un impecable traje gris carbón. A pesar de que debía tener cerca de 70 años, estaba erguido y alto, con ojos azules penetrantes que no se perdían de nada. Algo en él me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Sí, es hermosa, respondí. Harold Wilson, se presentó, extendiéndome la mano. Mi respiración se detuvo. Harold Wilson era una leyenda en el mundo del diseño. Su trabajo icónico de los 70 y 80 había revolucionado el arte comercial e influido en generaciones de diseñadores, incluyendo a mí. Audrey Thompson, dijo, estrechando mi mano. Soy una gran admiradora de su trabajo, señor Wilson. Por favor, llámame Harold. Y estoy familiarizado con tu trabajo también. Ese rebranding del hotel fue ejecutado de manera brillante. Te merecías el Apex esta noche. Y gracias, dije, genuinamente emocionada de que alguien de su nivel hubiera notado mi diseño. Harold me miró pensativo. Sabes, te observé durante tu discurso. Contenido excelente, entregado de manera impecable. Pero no pude evitar notar que parecías estar buscando a alguien en la audiencia. Tragué saliva, sin estar preparada para una percepción tan directa. Se suponía que mi familia iba a estar aquí, admití. En lugar de eso decidieron ir de vacaciones. Harold asintió lentamente. Veo que esa es su pérdida, entonces. Hablamos casi media hora. Harold hizo preguntas interesantes sobre mi proceso creativo, escuchó atentamente mis respuestas y compartió algunas historias notables de su propia carrera. Nunca ofreció frases vacías sobre mi situación familiar ni sugirió que no debía sentirme herida. Simplemente reconoció la realidad y se centró en mi trabajo. Cuando el personal empezó a recoger la sala, señalando el final de la noche,
Carol metió la mano en el bolsillo. Y creo que esto te puede ser útil, Audrey, dijo, presionando algo en mi palma. Al mirar, vi una llave antigua de bronce con dientes inusuales y un extraño símbolo grabado en su cabeza. Algo como una espiral entrelazada. ¿Para qué sirve esto?, pregunté, confundida. Los ojos de Harold se arrugaron mientras sonreía. Bienvenida a casa, dijo de manera críptica. Luego me entregó una tarjeta con una dirección en el centro de Boston para mañana por la noche. A las 8 de la noche, esa llave abrirá más que una puerta. Antes de que pudiera preguntarle más, se había ido, moviéndose con sorprendente agilidad para su edad. Me quedé ahí, sosteniendo la llave, girándola en mi mano, preguntándome qué significado tendría su gesto. Al salir para pedir un ride a casa, mi teléfono vibró de repente en mi bolso, luego volvió a vibrar una y otra vez. Al sacarlo, me sorprendió ver la notificación, 66 llamadas perdidas. Al revisarlas, eran todas de mi familia, 20 de mi madre, 15 de mi padre y el resto repartidas entre David y Heather. ¿Qué podía justificar una comunicación tan desesperada en la noche que habían elegido abandonarme? Ya en mi apartamento, me quité los tacones y me senté al borde de la cama, aún con mi vestido formal, mirando el teléfono. Las llamadas perdidas habían sido seguidas por una docena de mensajes de voz y numerosos textos, cada uno más urgente que el anterior. Con un sentimiento de alarma, escuché el primer mensaje de voz de mi madre. Audrey, llámame inmediatamente. David tuvo una reacción alérgica grave. Estamos en el hospital. Devuélveme la llamada. El segundo mensaje, dejado 30 minutos después, sonaba aún más desesperado. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Tu hermano está en estado grave. Creen que fue algo en la bandeja de mariscos durante la cena. Llámame ahora mismo. Cada mensaje siguiente se volvió más acusatorio, como si mi ausencia durante la ceremonia de premios hubiera sido un acto deliberado de crueldad. Audrey Elizabeth Thompson, no puedo creer que nos estés ignorando durante una emergencia familiar. ¿Qué puede ser más importante que la salud de tu hermano? Llámame de inmediato. En el último mensaje de voz, dejado apenas 20 minutos antes, el tono de mi mamá había cambiado a lágrimas manipuladoras. No entiendo cómo puedes ser tan egoísta en un momento como este. Todos estamos aquí preocupados por David y tú ni siquiera contestas tu teléfono. Pensé que te habíamos educado mejor que esto. Los mensajes de texto contaban la misma historia, junto con actualizaciones sobre la condición de David. Al parecer, había consumido mariscos en el restaurante del resort, lo que provocó una reacción alérgica grave. Lo habían estabilizado en un hospital local, pero lo mantenían durante la noche para observación. Según el último mensaje de mi hermana, la situación estaba bajo control, pero seguía siendo preocupante. Me senté en silencio, atónita, con el premio de cristal reflejando la luz de la lámpara a mi lado y la llave antigua pesada en mi palma. La ironía era casi perfecta. Durante años, había dejado todo cada vez que mi familia llamaba, corriendo a resolver problemas y dar apoyo, mientras mis propias necesidades quedaban de lado. Y ahora, la única noche que les había pedido que estuvieran ahí para mí, no solo eligieron estar en otro lugar, sino que esperaban que yo abandonara mi momento como si no significara nada. Mi pulgar flotaba sobre el botón de llamada. El patrón era tan familiar, llamaría, me disculparía por no estar disponible durante mi ceremonia, reservaría el primer vuelo a las Bahamas en la mañana y me quedaría junto a David mientras se recuperaba de lo que, según los textos, ya no era una situación de riesgo de vida. Mis padres harían comentarios pasivo-agresivos sobre mis prioridades, yo tragaría mi resentimiento y el ciclo continuaría. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Tal vez fue estar sola en ese escenario. Tal vez fue la validación de Harold Wilson, una leyenda reconociendo mi talento. O tal vez simplemente era la culminación de años de ser ignorada, llegando a un punto de quiebre. Dejé el teléfono sin llamar y en cambio le escribí un mensaje a mi hermana. Acabo de ver los mensajes. ¿David está estable? ¿Necesitan que vaya? Su respuesta llegó rápido. Está bien ahora. Lo mantienen durante la noche por precaución. Mamá está histérica y quiere que vayas cuanto antes.
Respiré hondo y llamé directamente al hospital, pidiendo hablar con el médico de David. Tras identificarme como su hermana y responder varias preguntas de verificación, pude obtener una actualización médica directa. Como sospechaba, aunque la reacción había sido seria, David estaba estable y fuera de peligro. El doctor esperaba darle de alta mañana al mediodía. Con esta información en mano, tomé mi decisión. Reservaría un vuelo para mañana por la tarde, permitiéndome una noche para procesar mi logro. Una noche para honrar mi propio hito antes de correr con la familia que ni siquiera se molestó en presenciarlo. Llamé a Sofía, mi mentora en la agencia, buscando perspectiva de alguien que entendiera los límites saludables. Audrey, felicidades de nuevo, respondió cálidamente. ¿Cómo te sientes la mañana después de tu gran victoria? En realidad, todavía es la misma noche, le expliqué, y luego le conté la situación con mi familia. Sofía escuchó sin interrumpir, luego dijo con cuidado. ¿Qué sientes que es lo correcto hacer aquí? Parte de mí quiere dejar todo e ir inmediatamente, admití. Eso es lo que siempre he hecho. Pero otra parte de mí sentía que eso sería continuar un patrón que no es saludable para ninguno de nosotros. Si los roles estuvieran invertidos, preguntó Sofía con suavidad, ¿tu familia dejaría un evento importante suyo solo para ir a verte? Ambas sabíamos la respuesta. Tienes información del doctor de que tu hermano está estable y recuperándose, continuó. Ya planeas volar mañana. Tomarte unas horas para ti y procesar tu logro no te hace egoísta, Audrey. Te hace una persona con límites saludables. Después de colgar, me quedé mirando la llave que Harold me había dado. El extraño símbolo atrapaba la luz, casi parecía brillar. Bienvenida a casa, había dicho. ¿Qué podría significar eso? Me pregunté, mientras tomaba su tarjeta de presentación. La dirección estaba en una zona del centro de Boston conocida por sus edificios históricos, muchos de los cuales habían sido convertidos en negocios o departamentos. Algo en el misterio me atraía, ofreciendo una distracción del drama familiar que se desarrollaba entre llamadas y mensajes perdidos. Mi teléfono vibró de nuevo, era mi mamá. Lo mandé al buzón de voz y luego reservé un vuelo a Nassau, saliendo mañana a las 2 de la tarde iría con ellos como siempre, pero esta vez en mis propios términos. La noche era mía. Le envié un mensaje a mi mamá con la información del vuelo y un mensaje breve. David está estable según su doctor. He reservado un vuelo para mañana por la tarde. Por cierto, felicidades por mi premio Apex. Luego silencié mi teléfono, me quité el maquillaje de la noche y me acosté. La llave en mi mesita de noche atrapaba la luz de la luna que entraba por la ventana. Su extraño símbolo, lo último que vi antes de dormir, me cautivó. Por la mañana llegaron más llamadas perdidas y mensajes cada vez más hostiles. Confirmé mi vuelo, empaqué una maleta pequeña para las Bahamas y otra vez me quedé mirando la llave. La invitación de Harold era para las 8 de la noche esa noche, mucho después de que mi vuelo saliera. Sin embargo, algo en ella me atraía, un misterio que sentí que debía resolver antes de irme. Tomé otra decisión impulsiva, cambié mi vuelo para la mañana siguiente, dándome tiempo de descubrir lo que Harold había querido decir cuando me presionó la llave en la palma y dijo esas palabras que resonaron tan profundamente. Bienvenida a casa. Al anochecer, me encontré frente a un edificio de ladrillo envejecido en el histórico distrito de bodegas de Boston. La estructura databa de principios del 1900, con grandes ventanas arqueadas en los pisos superiores y una entrada modesta a nivel de calle. Nada en su exterior sugería algo extraordinario, pero la dirección coincidía perfectamente con la de la tarjeta de Harold. Me acerqué a la pesada puerta de madera, notando que no había nombre de empresa, solo el número de la calle en números de bronce descoloridos. Un candado moderno estándar estaba debajo de una antigua cerradura claramente no funcional, que parecía solo decorativa. Fruncí el ceño, mirando la llave antigua en mi mano. Seguramente no podía ser para esto. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me viera y, con cuidado, intenté probar si la llave encajaba en la vieja cerradura. Para mi sorpresa, la llave entró sin problema. Cuando la giré, escuché una serie de mecanismos internos moverse, seguida de un clic distintivo. La puerta se abrió silenciosamente hacia adentro. Con el corazón latiéndome fuerte,
Entré en un vestíbulo tenuemente iluminado. La puerta se cerró automáticamente detrás de mí, el seguro activándose con un suave clic. Delante, un pasillo estrecho conducía a otra puerta, iluminada por un solo aplique de pared. Al acercarme, pude escuchar leves sonidos de conversación y música al otro lado. La segunda puerta se abrió a un espacio que me dejó sin aliento. Lo que desde afuera parecía un edificio ordinario se revelaba como un enorme estudio de concepto abierto que abarcaba lo que debían ser varios almacenes combinados. Techos altísimos con vigas expuestas se elevaban a unos 6 metros de altura. Grandes ventanas, cubiertas estratégicamente para evitar la visibilidad desde la calle, inundaban el espacio con la luz dorada del atardecer. La vasta sala estaba dividida en varias áreas de trabajo, cada una dedicada a distintas actividades creativas. Una sección tenía prensas de impresión, tanto antiguas como modernas. Otra contaba con estaciones digitales con tecnología de punta. Había estudios de fotografía, espacios para pintura, áreas de escultura y lo que parecía un pequeño teatro. Pero lo más impactante eran las personas. Tal vez unas 30, de distintas edades, se movían por el espacio, conversando o concentradas en sus proyectos. Algunos trabajaban solos, otros colaboraban en pequeños grupos. La atmósfera vibraba con energía creativa, algo que nunca había experimentado antes. Audrey Thompson, dijo una voz familiar. ¿Nos encontraste? Harold Wilson se acercó, con una expresión cálida de aprobación. Hoy vestía ropa casual, jeans y una camisa sencilla, que de algún modo aún le daba un aire elegante a su alta figura. Casi no vengo, admití. Mi situación familiar. Y sin embargo, aquí estás, observó. Quizá eso dice algo importante sobre lo que realmente necesitas ahora. Harold me hizo señas para que lo siguiera. Mientras caminábamos por el espacio, la gente nos saludaba con la cabeza, algunos mirándome con curiosidad abierta. ¿Qué es este lugar? Y pregunté, admirando el entorno extraordinario. Lo llamamos simplemente el colectivo, explicó Harold. Ha existido de varias formas por casi 70 años, aunque esta ubicación ha sido nuestro hogar durante los últimos 20. Somos una comunidad de profesionales creativos que creemos en algo más significativo que la competencia y el aislamiento. Nos detuvimos frente a una pared cubierta de obras enmarcadas, fotografías y piezas de diseño de distintas épocas. Reconocí trabajos de varios artistas y diseñadores renombrados, incluyendo algunas de las piezas icónicas de Harold. Todos aquí estuvieron alguna vez donde tú estás ahora, continuó. Talentosos, motivados, pero de alguna manera solos en su camino creativo, sin sentir la verdadera pertenencia que hace que el arte no solo tenga éxito, sino que sea significativo. ¿Cómo lo supo? Pregunté. Me refiero, sobre mí. Harold sonrió. Reconocí la mirada. La había visto en el espejo hace décadas, estando en el escenario, recibiendo elogios, buscando en la audiencia rostros que no estaban ahí. Hizo una pausa. Mis padres nunca entendieron mi decisión de seguir diseño en lugar de la práctica legal familiar. Se negaban a asistir a cualquier evento de la industria, creyendo que eventualmente entraría en razón. Sé lo que es lograr algo en ausencia. Me llevó a un rincón más tranquilo donde varias personas se habían reunido alrededor de una gran mesa. Levantaron la vista al acercarnos, con expresiones acogedoras. Todos, esta es Audrey Thompson, nuestra más reciente ganadora del Apex, anunció Harold. Audrey conoce a algunos de nuestros miembros. Las presentaciones fluyeron de manera natural. Tessa Reynolds, fotógrafa cuyo trabajo había admirado en importantes publicaciones. James Daniels, cuya tipografía había revolucionado interfaces digitales. Lucía Fernández, arquitecta cuyos diseños sostenibles habían recibido reconocimiento internacional. Todos me saludaron cálidamente, con interés genuino, sin la calculada actitud de networking a la que estaba acostumbrada en eventos de la industria. Vimos tu rebranding del hotel, comentó Lucía. La forma en que integraste los elementos dibujados a mano con los componentes digitales fue brillantemente ejecutada. La estrategia de colores fue particularmente impresionante, añadió Kenji Yamamoto, un teórico del color cuyo libro estaba en mi estantería en casa. Ese azul específico que elegiste como color principal tiene exactamente el peso psicológico correcto.
Me encontré participando en la conversación creativa más estimulante que había tenido en años. Estas personas no solo entendían mi trabajo, sino que apreciaban las decisiones sutiles detrás de él. Hacían preguntas reflexivas sobre mi proceso, compartían conocimientos relevantes de sus propias experiencias y construían ideas de manera colaborativa. A medida que avanzaba la noche, Carol me mostró las distintas secciones del colectivo. Cada área tenía recursos increíbles disponibles para todos los miembros. El laboratorio digital contenía tecnología de la que solo había leído. La biblioteca de referencia tenía libros de diseño raros y anuncios impresos originales que databan de hace un siglo. Los talleres incluían herramientas y equipos que pocos creativos individuales podrían costear por sí mismos. Que este espacio pertenece a todos nosotros, explicó Harold. Todos contribuimos con lo que podemos, ya sea experiencia, contactos o apoyo financiero. Algunos de nuestros miembros tienen mucho éxito comercial. Otros crean trabajos importantes críticamente, pero con menos recompensa económica. Aquí esas diferencias importan menos que la calidad de la visión y la generosidad de espíritu. Nos detuvimos frente a una puerta en un rincón tranquilo. Harold sacó una llave similar a la mía y la abrió, revelando un estudio modesto pero hermoso, un gran escritorio, silla cómoda, excelente iluminación y una pared de ventanas con vista a la ciudad. Este podría ser tuyo, dijo simplemente. ¿Y si decido unirme?, repuse, entrando al espacio y pasando los dedos por el borde del escritorio. Y cada miembro tiene un estudio personal dentro del colectivo, explicó Harold. Un lugar completamente tuyo dentro de la comunidad. La llave que tienes abre tanto la entrada principal como esta sala. Me giré lentamente, absorbiendo el potencial del espacio. No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque estás lista, dijo una voz desde la puerta. Una mujer mayor, con cabello plateado y manos de artista, entró en la habitación. Soy Eleanor Green, se presentó. Te estuve viendo esta noche en la ceremonia. Estuviste sola en ese escenario y diste uno de los discursos de aceptación más genuinos que he escuchado en años. Sin falsa modestia, sin clichés familiares, solo gratitud auténtica por el arte y por quienes apoyaron tu crecimiento en él. Eleanor fue mi mentora cuando me uní al colectivo, explicó Harold. Y tal como espero ser la tuya, si me lo permites. Esto es más que networking profesional, añadió Eleanor. Muchos de nosotros llegamos aquí durante periodos de aislamiento de nuestras familias de origen. Harold reconoció en ti lo que muchos de nosotros experimentamos. Encontramos nuestra voz creativa, pero nos faltaba la comunidad que nos apoyara para realmente florecer como artistas y como seres humanos. Al volver con el grupo más grande, la gente compartía historias de su camino hacia el colectivo. Muchas resonaban con elementos de mi propia experiencia. Niños creativos cuyas familias no podían entender su visión ni valorar sus contribuciones. Profesionales exitosos cuya vida personal había sido sacrificada por el logro, sin que nadie lo valorara. Personas talentosas que tenían todo lo que creían desear profesionalmente, pero que aún se sentían profundamente solas. La llave es simbólica, explicó Harold más tarde mientras estábamos sentados con un pequeño grupo, compartiendo vino y conversación. No solo representa acceso a este espacio físico, sino la entrada a una comunidad que te ve completamente, tanto tu talento como tu humanidad. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí realmente vista. No solo mi trabajo, sino yo, la persona detrás de los diseños, la mujer con esperanzas, heridas y visión. Estos desconocidos, de alguna manera, se sentían más como familia que quienes compartían mi sangre. Al acercarse la medianoche, mencioné a regañadientes mi vuelo de la mañana. ¿La situación de tu hermano?, preguntó Harold. Asentí. Está estable, pero mi familia espera que vaya. ¿Qué vas a ir?, preguntó Lucía suavemente. Sí, dije tras un momento. Pero no porque esté cediendo a sus demandas. Estoy eligiendo ir con los ojos abiertos, consciente de la dinámica en juego. Eso se siente diferente, de alguna manera. Harold asintió con aprobación. El colectivo estará aquí cuando regreses. Esa llave es tuya ahora, sin importar lo que traiga mañana. Mi teléfono, que había mantenido en silencio durante horas,
De repente llamó mi atención mientras me preparaba para salir. Más llamadas perdidas, más mensajes urgentes, pero por primera vez, no me llenaron de ansiedad ni culpa. En cambio, sentí una extraña claridad. Bienvenida a casa, había dicho Harold al darme la llave. Solo ahora entendí realmente lo que quería decir. Hogar no era el lugar donde crecí, esforzándome constantemente por un reconocimiento que nunca llegaba. Hogar era donde me valoraban por exactamente quién soy, sin condiciones ni comparaciones. Salí del colectivo esa noche con la llave segura en mi bolsillo, un talismán de pertenencia que me sostendría pase lo que pase en las Bahamas. El vuelo a Nassau pasó en un borrón de anticipación y resolución. Había enviado a mi familia mi hora de llegada, pero solo recibí respuestas cortas con el nombre del hospital y el número de habitación. Nadie ofreció recibirme en el aeropuerto. Tomé un taxi directo al Hospital General de Nassau, con mi pequeña maleta y la llave de Harold en el bolsillo, tocándola periódicamente para sentir seguridad. La habitación de David fue fácil de encontrar, se escuchaban las voces de mi familia desde el pasillo. Me detuve afuera, respiré hondo y entré. La escena era exactamente como la había imaginado, David recargado en la cama, pálido pero lejos de crítico, revisando su teléfono. Mi madre a su lado, acomodando innecesariamente sus almohadas. Mi padre junto a la ventana en una llamada de negocios, pese a las políticas del hospital sobre el uso del teléfono. Heather arreglando flores en el alféizar. Sus reacciones a mi presencia fueron igualmente predecibles. Finalmente, mi madre habló, con tono cortante y desaprobador. Qué amable de tu parte unirte a nosotros un día completo después de la emergencia. Hola, mamá, respondí con calma. David, ¿cómo te sientes? Mi hermano levantó la vista de su teléfono. Mejor. Me darán de alta en una hora. ¿Dónde estabas ayer? Intenté llamarte como 100 veces. 66 en realidad, corregí. Estaba en la ceremonia de los Apex Awards. Sí, la que les conté hace meses, a la que todos prometieron asistir antes de decidirse por este viaje de último minuto en su lugar. Mi padre terminó su llamada y se volvió hacia mí con el ceño fruncido. Que este no es momento para esa discusión, Audrey. Tu hermano pudo haber muerto. Pero no murió, señalé. Y según su doctor, se estabilizó rápido y nunca estuvo en peligro de vida después del tratamiento inicial. ¿Cómo sabes lo que dijo su doctor? Exigió mi madre. Llamé directamente al hospital anoche después de ver todas las llamadas perdidas. Hablé con el doctor Méndez personalmente para obtener una evaluación médica precisa. Mi madre jadeó como si hubiera dicho algo escandaloso. Llamaste al doctor sin consultarnos primero. Necesitaba información real para planear mi viaje adecuadamente, expliqué con calma. El doctor confirmó lo que sospechaba, aunque la reacción fue seria, David estaba estable y recuperándose bien. ¿Así que decidiste que tu fiestita de diseño era más importante que estar aquí por tu hermano? Intervino Heather, con voz llena de juicio. Algo dentro de mí se rompió. Años acomodando sus actitudes despectivas, minimizando mis propias necesidades y logros, aceptando la jerarquía familiar no dicha, todo se derrumbó bajo el peso de esta nueva injusticia. Mi fiestita de diseño, repetí despacio, era la ceremonia de los Apex Awards, el máximo honor en mi industria. Un logro por el que he trabajado toda mi carrera. Un evento al que específicamente les pedí que asistieran meses atrás, y que ustedes prometieron antes de cancelarlo a último minuto por unas vacaciones de emergencia. David necesitaba, empezó mi madre, pero la interrumpí. David necesitaba un descanso de su nuevo trabajo estresante. Sí, ya escuché esa excusa. Sin embargo, de alguna manera, esa necesidad pasó por encima de un compromiso que habían hecho conmigo. Y ahora tienen la audacia de enojarse porque no abandoné inmediatamente el reconocimiento profesional más importante de mi vida para correr junto a él por una situación médica que los doctores ya habían resuelto. La habitación quedó en silencio. Mi familia me miraba como si de repente estuviera hablando un idioma extranjero. En todos nuestros años juntos, nunca los había desafiado directamente así. No entiendo por qué eres tan egoísta, dijo finalmente mi madre. La familia viene primero, Audrey. Te enseñamos eso.
Sí, dije. Porque desde donde estoy, parece que algunos miembros de la familia vienen primero y otros deben sacrificar todo sin quejarse. Mi padre dio un paso adelante, con expresión severa. Ya basta, Audrey. Tu hermano estaba en el hospital. Cualquier ceremonia de premios que tuvieras podía reprogramarse. Reí con un sonido corto y amargo. Las ceremonias de premios de la industria no se reprograman porque un nominado tenga una emergencia familiar. Pero esa respuesta ilustra perfectamente mi punto. No tienen idea de lo que significa este premio en mi campo, porque nunca se han molestado en entender o valorar mi carrera. Y siempre hemos apoyado tu pequeño pasatiempo, protestó mi madre. ¿Mi pequeño pasatiempo? Repito incrédula. Soy directora creativa senior en una de las agencias más importantes de Boston. Mis diseños han incrementado los ingresos de los clientes por millones de dólares. Y desde el viernes por la noche, soy ganadora del Apex Award, lo que me pone entre las mejores diseñadoras del país. Pero por favor, cuéntame más sobre mi pequeño pasatiempo. David se movió incómodo en su cama de hospital. Y mira, Audrey, nadie dice que tu trabajo no sea importante. ¿Verdad? ¿Cuando han asistido a uno solo de mis eventos profesionales? ¿Cuando han hecho preguntas significativas sobre mis proyectos? ¿Cuando han celebrado mis logros sin cambiar inmediatamente el tema a algo que David o Heather hicieron? Saqué mi teléfono y les mostré fotos de la ceremonia de premiación, el elegante lugar, el trofeo de cristal, yo en el escenario aceptándolo sola. Que esto debería haber sido un momento familiar, dije en voz baja. Quise compartirlo con ustedes. Guardé lugares para ustedes. En cambio, estuve en ese escenario buscando caras que eligieron estar en otro lado. No teníamos opción, insistió mi madre. Fue una emergencia. Fue una elección, corrigí. Como todas las demás veces que eligieron priorizar las ansiedades de David o las comodidades de Heather sobre mis eventos importantes. Es un patrón que ha existido toda mi vida y finalmente lo reconozco por lo que es. Les mostré más fotos, estas del colectivo, el increíble espacio, la cálida comunidad de profesionales creativos, Harold y Eleanor con los brazos sobre mis hombros. Mientras ustedes me hacían sentir culpable por no dejarlo todo por una no emergencia, encontré personas que realmente valoran lo que aporto al mundo. Personas que entienden mi trabajo y aprecian mi visión sin condiciones. ¿Qué es este lugar?, preguntó Heather, frunciendo el ceño ante las fotos. Se llama El Colectivo, respondí. Una comunidad de profesionales creativos que se apoyan artística y personalmente. Me invitaron a unirme después de ver mi trabajo y reconocer algo en mí que mi propia familia nunca ha visto. Mi padre resopló. Me suena a algún tipo de culto. Y claro que esa sería tu interpretación, respondí. Y Dios no quiera que alguien realmente me valore por lo que soy, sin intentar hacerme sentir pequeña o insuficiente. Mi madre se levantó, con el rostro rojo de enojo. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones. Te hemos dado todo, Audrey. Pagamos esa escuela de arte tan cara. Te apoyamos cuando elegiste una carrera sin seguridad real. ¿Y así nos lo pagas, atacándonos durante una crisis familiar? Respiré profundo para centrarme. No los estoy atacando. Finalmente estoy diciendo la verdad sobre cómo me han tratado en esta familia, y estoy poniendo un límite. Mis logros importan también. Yo importo también. Claro que importas, dijo David débilmente. Estás siendo dramática. ¿O lo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que esta familia reorganizó planes para algo importante para mí? ¿Cuando mamá se perdió mi graduación universitaria por tu torneo de fútbol? ¿Cuando papá programó la reunión familiar durante mi primera exposición de galería, porque ustedes decidieron que sus vacaciones eran más importantes que la noche más importante de mi carrera? Metí la mano en mi bolso y saqué el Apex Award que había empacado cuidadosamente en mi equipaje de mano. El cristal reflejaba la luz fluorescente del hospital, enviando prismas por las paredes blancas. Y esto es lo que se perdieron, dije, colocándolo sobre la mesa junto a la cama. Esto es lo suficientemente importante para mí como para que no estuvieran aquí. El premio quedó allí, imposible de ignorar, una manifestación física de mi logro y de su ausencia.
Nadie habló durante varios momentos largos. Finalmente, mi madre rompió el silencio. Bueno, felicidades por tu premio, pero ahora necesitamos enfocarnos en regresar a David al resort. El doctor está preparando sus papeles de alta. Y ahí estaba, el cambio inmediato de tema, desviando todo hacia las necesidades de David. Tan predecible que podría haberlo escrito. Y claro, dije, recogiendo el premio y guardándolo cuidadosamente en mi bolso. Algunas cosas nunca cambian. Caminé hacia la puerta y luego me detuve. Mañana por la mañana vuelo de regreso a Boston. Tengo un nuevo proyecto comenzando y aparentemente un estudio que preparar en el colectivo. Acabas de llegar, protestó mi madre. Tenemos el resort reservado 3 días más. Íbamos a tomar fotos familiares en la playa mañana. Me volteé con una sonrisa triste. Estoy segura de que las fotos serán hermosas. Mándenme una copia. ¿Por qué no lo hacen? Pueden ponerla justo al lado del marco vacío donde deberían estar las fotos de mi ceremonia de premiación. Con eso, salí de la habitación del hospital, con el peso de la llave en mi bolsillo, de alguna manera equilibrando la pesadez en mi corazón. Por primera vez en mi vida, había hablado mi verdad a mi familia sin disculpas ni compromisos. Si me escucharon o no, ya estaba fuera de mi control, pero finalmente me escuché a mí misma, y eso hizo toda la diferencia. Regresé a Boston a la mañana siguiente, habiendo pasado solo una noche en Nassau en un hotel separado del resort familiar. Ellos habían enviado varios mensajes de texto, mezclando culpas y preguntas prácticas sobre cuándo me reuniría con ellos en la playa. Solo respondí para confirmar mi salida y desearle a David una recuperación continua. La llave del colectivo se sentía diferente en mi mano cuando me acerqué a la puerta sin marca la siguiente noche. Ya no era solo una invitación misteriosa, ahora representaba una elección consciente de priorizar mi propio crecimiento y bienestar. Cuando la puerta se abrió, se sintió como entrar en posibilidades. Harold me esperaba en el vestíbulo, como si hubiera anticipado mi llegada. Bienvenida de nuevo, dijo simplemente. ¿Cómo estuvo Nassau? Aclarador, respondí, breve. Asintió, comprensión en sus ojos. ¿Lista para ver tu estudio? La habitación que había visitado brevemente antes de mi viaje había sido transformada. Los muebles básicos seguían, pero ahora el espacio tenía materiales de arte, libros de referencia relacionados con mi especialidad y una computadora de alta gama con software de diseño ya instalado. ¿Cómo lo hicieron? Empecé, pasando los dedos por la silla ergonómica que parecía hecha a mi medida. Todos contribuimos, explicó Harold. Tessa mencionó que admiraba su iluminación, así que instaló una extra aquí. James pensó que te gustaría su colección de referencias de tipografía. La computadora vino de Kenji, que recientemente actualizó su propio sistema. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Estas personas apenas me conocían, y aún así habían creado este espacio con tanta intención y cuidado. Y no hay presión para usarlo de inmediato, me aseguró Harold. El estudio es tuyo, ya sea que trabajes aquí todos los días o solo una vez al mes. El colectivo entiende que los ritmos creativos varían. Esa noche conocí a más miembros de la comunidad. Cada persona que encontré mostró un interés genuino en mi trabajo y perspectiva. A diferencia de los eventos de networking, donde las conversaciones parecen transacciones disfrazadas, estas interacciones se sentían auténticas y generativas. Las ideas se compartían libremente. Las colaboraciones se ofrecían sin cálculo, y la sabiduría se compartía sin esperar nada a cambio. Durante las semanas siguientes, el colectivo se convirtió en mi santuario mientras procesaba el cambio sísmico en mi relación con mi familia. Mis padres enviaron un correo breve después de regresar de Bahamas, expresando su decepción por mi actitud y sugiriendo que reflexionara sobre las prioridades familiares. Respondí simplemente. Estoy reflexionando profundamente sobre prioridades y límites. Espero que ustedes hagan lo mismo. Heather me llamó una vez, supuestamente para verme, pero en realidad para informar que nuestros padres estaban muy dolidos por mi comportamiento. Cuando me negué a disculparme, suspiró dramáticamente y dijo: «Y siempre ha sido tan difícil, Audrey. ¿Te costaría simplemente aceptar las cosas por una vez?» En realidad, sí, respondí.
Al menos mataría algo esencial en mí. Ya no estoy dispuesta a sacrificar eso. David me mandó un mensaje agradeciéndome por ir a Nassau, cuidando de no mencionar la confrontación ni mi premio. Respondí con cortesía, pero manteniendo la nueva distancia que había establecido. En el trabajo, regresé y encontré que mi estatus profesional se había elevado con el triunfo en el Apex. Sofía me ofreció liderazgo en las cuentas más prestigiosas de la agencia. Buscaban mi opinión en decisiones estratégicas. Los diseñadores junior pedían mentoría, pero los cambios más profundos ocurrían dentro del colectivo. Harold me tomó bajo su tutela, compartiendo sus conocimientos de décadas en la industria. Me presentó a contactos clave, revisó mi portafolio con ojos expertos y me impulsó suavemente a explorar técnicas que antes dudaba en probar. «Has estado diseñando para validación externa demasiado tiempo», observó un día mientras revisábamos mi trabajo reciente. «¿Qué crearías si diseñaras únicamente desde tu visión auténtica?» Esa pregunta catalizó un nuevo enfoque en mi trabajo. Empecé a experimentar con estilos y métodos que antes evitaba, preocupada de que no fueran comercialmente viables o que mi familia los considerara imprácticos. Ahora, apoyada por una comunidad que valoraba la exploración creativa, encontré mi voz auténtica emergiendo más fuerte y distintiva. Un mes después de unirme, me ofrecieron colaborar con Lucía y James en una gran instalación pública para la iniciativa de artes de la ciudad. Nuestra propuesta, combinando mi sensibilidad visual con su experiencia arquitectónica y tipográfica, fue seleccionada entre docenas de presentaciones. Y esto no habría sido posible sin el ojo del colectivo, me dijo Harold mientras celebrábamos la comisión. No solo por las conexiones, sino por la confianza para presentar un concepto tan poco convencional. Las conexiones importan, reconoció, pero solo son el conducto. Lo que fluye a través de ese conducto, tu visión, tu voz, eso es lo que marca la diferencia. Eso siempre estuvo dentro de ti. El colectivo solo ayudó a despejar las interferencias que me impedían acceder completamente a mi creatividad. La interferencia, como él la llamó, se volvió más clara para mí durante las sesiones de terapia semanal que empecé poco después de regresar de Nassau. Mi terapeuta, el Dr. Patterson, me ayudó a reconocer patrones en la dinámica familiar que se remontaban a generaciones. Tu padre mencionó una vez que su hermana se mudó al otro lado del país y casi nunca los visita, le conté al Dr. Patterson en una sesión. Siempre la describió como la difícil, la que abandonó a la familia. Ahora empiezo a preguntarme si su historia refleja la mía. Este descubrimiento me llevó a contactar a mi tía Valerie, la hermana de mi papá, que se había establecido en California hace décadas y a quien había visto solo unas pocas veces en eventos familiares importantes. Nuestra conversación por teléfono fue reveladora. Tu abuelo fue igual contigo y con tu papá, me explicó. Nada de lo que hacía era suficiente, mientras que tu papá, el hijo, no podía hacer nada mal. Cuando finalmente puse límites en mis 30, me etiquetaron como la problemática de la familia. Eso suena familiar, dije. Es un patrón que se remonta por lo menos 3 generaciones en nuestra familia, continuó la tía Valerie. Tengo fotos de tu bisabuela con sus hijos. Los hijos siempre están en el centro, las hijas en la periferia. La dinámica estaba integrada en el sistema familiar mucho antes de que ninguno de nosotros naciera. Esta conversación fue sanadora de maneras inesperadas. Reconocer que el patrón me precedía, que no se trataba de mis fallas personales o mi valor, me permitió ver la situación con mayor compasión, tanto hacia mí como, eventualmente, hacia mi familia. Después de 6 semanas de contacto mínimo, mis padres propusieron una cena de reconciliación. Acepté reunirme en un restaurante neutral, estableciendo claramente expectativas sobre una comunicación respetuosa. La noche fue tensa, pero civil. Hicieron un esfuerzo por preguntar sobre mi trabajo, aunque sus preguntas demostraban lo poco que entendían mi campo. Cuando me invitaron a una reunión familiar próxima, pude rechazarla sin culpa, explicando que tenía un compromiso previo con el colectivo. Este grupo de arte parece ocupar mucho de tu tiempo, observó mi padre con el ceño fruncido. No es solo un grupo de arte, papá, respondí. Es una comunidad profesional que apoya tanto mi desarrollo creativo como mi crecimiento personal. ¿Más que tu propia familia?, preguntó mi madre, con un tono punzante. Consideré su pregunta antes de responder.
Ofrecen un tipo de apoyo diferente, uno que he necesitado pero que nunca encontré dentro de nuestra dinámica familiar. Eso no disminuye nuestra conexión, pero significa que ya no busco su validación en áreas donde nuestros valores y entendimiento difieren tan profundamente. No les gustó esta respuesta, pero tampoco discutieron más. Fue un progreso, un paso para establecer nuevos términos en nuestra relación sin romperla por completo. Con mis hermanos, el cambio fue más sutil. David llamaba ocasionalmente, nuestras conversaciones eran superficiales, pero menos cargadas con los viejos patrones. Kjetil seguía siendo la más resistente al cambio, actuando más como extensión de los puntos de vista de nuestros padres que formando los suyos propios. Conforme pasaron los meses, mi vida se transformó tanto profesional como personalmente. Mi trabajo en Horizon Creative evolucionó dramáticamente, incorporando los enfoques experimentales que había desarrollado en el colectivo. Cuando una publicación líder de diseño presentó mis proyectos posteriores al Apex, notaron la evolución impresionante y la autenticidad recién descubierta en mi estilo. 6 meses después de unirme al colectivo, fui nominada a otro premio prestigioso, esta vez por el proyecto de instalación en la ciudad. La ceremonia se celebraría en el mismo lugar que el evento del Apex. ¿Tu familia asistirá a este?, preguntó Harold con suavidad mientras hablábamos de la nominación. No los he invitado, respondí. En cambio, he reservado lugares para ti, Eleanor, Lucía y James, mi familia elegida, las personas que realmente ven y celebran mi visión. Los ojos de Harold se arrugaron con una sonrisa. Será un honor. Llegó la noche de la ceremonia, y esta vez entré al Grand Meridien Hotel con una sensación de paz y seguridad, en lugar de la esperanza ansiosa de antes. La primera fila no tenía asientos vacíos ni familiares ausentes a quienes buscar durante mi discurso de aceptación. En su lugar, Harold, con su cabello plateado que reflejaba la luz, se giraba para ver mi llegada. Eleanor, elegante a su lado. Lucía y James conversando animadamente. El colectivo llenaba los asientos que antes estaban reservados para parientes de sangre que no podían reconocer el valor de lo que había creado. Cuando llamaron mi nombre como ganadora, su ovación de pie llevaba el peso de la verdadera comprensión. Y al regresar a mi premio en mano, me di cuenta de que el vacío dentro de mí finalmente se había llenado, no con la aprobación que pasé décadas buscando de mi familia, sino con la aceptación propia que había florecido en su ausencia. Un año después de recibir la misteriosa llave de Harold, estaba en mi estudio del colectivo, contemplando el espacio que se había convertido en un verdadero hogar para mí. Mis trabajos llenaban las paredes, no solo proyectos de clientes, sino piezas personales que mostraban aspectos de mí que antes había mantenido ocultos. La luz de la mañana entraba por las ventanas altas, iluminando tanto el espacio físico como la transformación interna que representaba. Mi relación con mi familia se había asentado en un nuevo patrón, con límites más claros y expectativas más modestos. Mantenía contacto limitado y estructurado, llamando a mis padres 2 veces al mes para breves conversaciones y asistiendo a reuniones familiares importantes cuando mi agenda lo permitía. La dinámica seguía siendo imperfecta, pero al quitar la presión constante de su aprobación, los momentos genuinos de conexión lograban surgir entre los viejos patrones. Sorprendentemente, fue mi familia quien empezó a cambiar, aunque lentamente, en respuesta a mi comportamiento distinto. Mi madre hizo preguntas reflexivas sobre mi último proyecto durante nuestra última llamada. Mi padre envió un recorte del Boston Globe que mencionaba el éxito de nuestra instalación pública con una nota breve: orgulloso de ti. Pequeños gestos, tal vez, pero notables cambios respecto a su actitud anterior. Lo más inesperado fue la aparición de David en la inauguración de una exposición de varios miembros del colectivo, incluido yo. Llegó sin avisar, abrazando torpemente una pequeña bolsa de regalo. Este lugar es increíble, dijo, mirando el espacio del almacén convertido con admiración genuina. No tenía idea de que esto era lo que hacías. Para ser honesta, nunca preguntaste de verdad, respondí, pero sin la amargura que habría teñido esta frase un año antes. Recorrimos juntos la exposición, por primera vez en nuestras vidas adultas. Mi hermano realmente escuchó mientras explicaba mi proceso creativo y el significado detrás de diferentes piezas. Más tarde, durante el café, nuestra conversación se dirigió hacia la dinámica familiar. Y nunca me había dado cuenta de lo diferente que mamá y papá nos trataban, admitió David.
Para mí era tan normal que nunca lo cuestioné. Pero después de ese día en el hospital, empecé a prestar atención, dije. Tenías razón, Audrey. El patrón es obvio cuando lo ves. Me tomó 32 años verlo claramente, dije. Y otro año para aprender cómo responder de una manera que fuera saludable para mí. Mi tía Valerie se puso en contacto conmigo, continuó David. Me dijo, ustedes dos habían hablado. Ella me contó cómo el abuelo favorecía a papá, igual que papá me favorecía a mí. Es raro pensar que esto ha pasado por generaciones. Los patrones se repiten hasta que alguien los rompe, observé. David asintió pensativo. Quiero hacerlo mejor con mis propios hijos algún día, no perpetuar esto. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación de hermanos. Aunque nunca seríamos excepcionalmente cercanos, habíamos establecido una nueva base basada en el reconocimiento honesto de los patrones familiares, en lugar de participar ciegamente en ellos. Heather seguía siendo la más resistente al cambio, firmemente atrapada en su rol como reflejo de los valores de nuestros padres. Pero incluso ella había empezado a hacer preguntas cautelosas sobre mi trabajo en el colectivo, como si una parte de ella reconociera la libertad que había encontrado y se preguntara qué significaría eso para ella. Mientras mi familia de sangre se ajustaba lentamente a los nuevos límites que había establecido, mi rol dentro del colectivo se profundizó. Siguiendo el ejemplo de Harold, empecé a mentorizar a jóvenes artistas que se unían a la comunidad, especialmente a aquellos que luchaban con dinámicas familiares similares a las que yo había vivido. La llave que Harold me había dado aquella noche fatídica ahora colgaba de una cadena simple alrededor de mi cuello, transformada en un colgante por uno de los orfebres de la comunidad. La tocaba a menudo en momentos difíciles, un recordatorio tangible de la pertenencia que había encontrado. El colectivo mismo había evolucionado con la llegada de nuevos miembros y proyectos. Nuestra instalación colaborativa había llamado la atención de organizaciones de arte de todo el país, lo que llevó a encargos similares en otras ciudades. Me encontraba viajando con frecuencia, representando tanto a Horizon Creative como al colectivo en eventos de la industria. Durante uno de esos viajes, recibí la noticia de que Harold había sufrido un leve infarto. Volé de inmediato y lo encontré ya recuperándose en casa, terco como siempre y restando importancia a su salud. Solo me recuerda mi mortalidad, dijo cuando lo visité, lo cual no es del todo malo a mi edad, te hace pensar en el legado. Tienes un legado increíble, le aseguré. Solo el colectivo ha tocado cientos de vidas a lo largo de las décadas. Él sonrió, tomando mi mano. El legado importa solo si sigue creciendo. Ahora eres parte de eso, Audrey. Cuando te vi sola en ese escenario hace un año, reconocí no solo a alguien que necesitaba al colectivo, sino a alguien que el colectivo necesitaba. Un mes después, completamente recuperado, Harold y yo regresamos al Grand Meridien Hotel, esta vez para que yo presentara un premio en lugar de recibirlo. De pie en el podio, mirando al público donde Harold estaba en la primera fila, pensé en el momento paralelo un año antes, cuando buscaba en vano los rostros de mi familia. La verdadera pertenencia, dije al público durante mi discurso, no se trata de dónde vienes, sino de dónde eres visto y valorado por tu auténtico yo. A veces la encontramos en lugares inesperados, con personas que no tienen la obligación de amarnos, pero eligen apreciarnos de todos modos. Después de la ceremonia, mientras caminábamos por el vestíbulo del hotel, noté a una joven diseñadora de pie, sola, cerca de la salida, abrazando su portafolio y conteniendo las lágrimas. Algo en su postura y en el levantamiento decidido de su barbilla, a pesar de la evidente decepción en sus ojos, resonó profundamente en mí. Harold notó que mi atención se dirigía hacia ella y siguió mi mirada. Me recuerda a alguien, dijo en voz baja. Asentí y metí la mano en mi bolsa, donde guardaba una pequeña caja con varias llaves réplica que Eleanor había regalado a los miembros senior del colectivo. ¿Me permites un momento?, dije mientras me acercaba a la joven. Me presenté y platicamos brevemente sobre la ceremonia, su trabajo nominado, que no había ganado pero mostraba un talento increíble, y su evidente pasión por el diseño, pese a tener poco apoyo profesional. A veces, el reconocimiento que buscamos viene de lugares inesperados, le dije, presionando la llave en su palma, tal como Harold había hecho conmigo. Le pasé mi tarjeta con la dirección del colectivo escrita atrás. Mañana por la noche,
7 de la tarde, le aclaré. Esa llave abrirá más que una puerta. Su mirada, confundida pero esperanzada, reflejaba lo que imaginé debió haber sido la mía hace un año. Cuando se fue, apretando la llave con fuerza, regresé junto a Harold. El círculo continúa, dijo aprobando. El hogar no siempre es donde nacemos, respondí. A veces es donde renacemos. Más tarde esa noche, de regreso en mi departamento, me senté mirando la foto enmarcada en la pared, una imagen del grupo durante la fiesta navideña del colectivo. Harold y Eleanor estaban en el centro, rodeados por la diversa comunidad de creativos que se había convertido en mi familia elegida. Mis parientes de sangre estaban en otro marco cercano. Nuestra conexión seguía ahí, pero transformada. Ambas relaciones tenían valor, pero ya no confundía una con la otra ni esperaba que ninguna fuera lo que no podía ser. El colgante de la llave descansaba sobre mi pecho, cálido por el contacto constante con mi piel. Había llegado a simbolizar no solo el acceso a un espacio físico o a una comunidad, sino a mi yo auténtico, el yo que casi había perdido en la interminable búsqueda de aprobación de quienes, por su propia naturaleza, nunca podrían darla. La lección más profunda del último año fue entender que pertenecer no es una dirección fija, sino un viaje de conexiones. Algunas conexiones nos son dadas por nacimiento, complejas y cargadas de patrones generacionales. Otras las descubrimos en el camino, relaciones elegidas que reflejan quienes estamos llegando a ser, más que de dónde venimos. Ambas tienen su lugar en una vida completa. La sabiduría está en reconocer la diferencia y no esperar manzanas de naranjos. ¿Alguna vez han encontrado familia en lugares inesperados? ¿Alguien los ha visto realmente cuando sus parientes de sangre no podían? Compartan su historia en los comentarios. Me encantaría saber cómo han encontrado pertenencia en su propia vida. Si esta historia les llegó al corazón, denle like, suscríbanse y compártanla con alguien que necesite escuchar que la familia puede ser tanto de nacimiento como elegida. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerden, a veces la llave para sentirse en casa ha estado en sus manos todo el tiempo, solo esperando la puerta correcta.